Continuamos con más de Entre Noticias. Los invitamos a interactuar con nosotros. Si tienen preguntas o comentarios en relación a los temas que vamos a abordar la mañana de hoy, pueden hacerlo a través de nuestra etiqueta EN Pubertad. Ya se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Ricardo Montiel. Él es pediatra y también especialista en medicina adolescente, y con él vamos a conversar sobre estos cambios que suelen presentar los niños, cambios físicos específicamente en la pubertad. Bienvenido, doctor. Hola, gracias. Gracias por invitarme. Primero, es bueno aclarar qué es la pubertad para nuestra audiencia. Ok. De repente hay dos términos interesantes que vale la pena aclarar. El primero sería adolescencia como tal, adolescencia con S, adolescencia, que son todas aquellas personitas o personas, disculpen, mis adolescentes, que están entre los 10 y los 20 años según la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Ellos mismos nos dieron unos 5 años de gracia en países como el nuestro, no vamos a calificarlo, sino como en proceso de desarrollo. Eso hace ya mucho tiempo que nos dieron 5 años de gracia hasta los 25 para poder cumplir con todas las metas, tanto emocionales como profesionales, etcétera, que permiten que tú pases de la etapa de adolescencia a la del adulto joven. El otro término y adolescencia importante, que la gente dice que adolecen, los adolescentes adolecen, no, los adolescentes adolecen con C, sin la S anterior, es un término que significa que te falta o que padeces de algo, y es todo lo contrario. Los adolescentes con S, en terminología básica griega y romana, desde el punto de vista de raíz, lo que significa es capacidad de vida y fuerza vital, todo lo contrario que le falta. Entonces vamos a tratar de quitarle la etiqueta que los adolescentes son fastidio, que no tienen, que les adolecen. No, los adolescentes no adolecen. Dentro de la adolescencia está la pubertad. La pubertad es el proceso de cambios físicos que de alguna manera voy a ir produciendo, se van produciendo en el cuerpo del adolescente hembra o varón, con una finalidad fundamental, que es la de preservar la especie. En otras palabras, cambios que ocurren en todo mi cuerpo para que yo sea, uno, grande, y segundo, pueda tener bebés en algún momento. Eso es lo que es la pubertad, y está dentro del concepto más grande de adolescencia. ¿Okay? Ahora bien, doctor, quisiera que pues entremos de lleno a esos cambios físicos que suelen presentar los niños y que también evidentemente es un choque para ellos también. Por supuesto. Asumir ya que ya no son unos niños, ya están iniciando en la adolescencia. Vamos a comenzar con las niñas. ¿Qué cambios físicos presentan? El primer signo de pubertad puede aparecer incluso antes de la edad de adolescencia, que serían los 10 años. Puede aparecer a los 8 años y medio en las hembras. Es decir, que yo empiezo mi pubertad antes de la adolescencia en las hembras posiblemente, y tiene que ver con una cosa que aparece en el pechito, que es el botón mamario. Generalmente es uno solo, no salen los dos al mismo tiempo, pueden salir los dos, pero no es lo más frecuente, y eso es la primera indicación de que yo estoy empezando a entrar en la pubertad. Es decir, se activó mi reloj biológico que dice que mis hormonas están empezando a funcionar. Un poco antes de esto, que puede ser incluso un año antes, hay una cosa que se llama, que no es pubertad como tal, es cambios desde el punto de vista hormonal específicos que aparecen antes de ese cambio del botón mamario, que es que pueden empezar a tener olor, no el olor bonito de los niñitos sudados, sino el olor de gente grande que ya no es tan bonito, y empiezo a necesitar desodorante. Puede ocurrir un año antes de que aparezca el botón mamario en la hembra o el varón. En los varones, el primer cambio que se puede observar, o mejor dicho, me disculpo, no se observa porque es difícil de ver, es que aumenta el tamaño del testículo y el peso del testículo. El testículo empieza a producir hormonas, por lo tanto se activa una fábrica que estaba cerrada y empieza a producir, entonces empieza a pesar más, y como pesa más por gravedad, la bolsa escrotal, que antes era ese testículo bonito, eso que era todo redondito como una pelotita de tenis, ahorita es como una pelota de tenis que le dieron un golpe y se abolló. Y entonces tú ves, si lo puedes ver, porque no es tan fácil de ver, ese es el primer cambio en el varón. Aparece un año después que en la hembra usualmente. Es decir, a los 9 años y medio, 10 años, es que él sí empieza a tener estos cambios. Ahora, ¿Por qué el desarrollo puberal es más tardío en los niños? Y justamente Esa, estaba esa, hablando esa sobre pregunta eso. es muy interesante. La naturaleza es sabia, y yo no dije esto por si acaso.
La naturaleza sabe que las hembras son más maduras más tempranamente que los varones y hace eso. Quizás es porque la que mordió la manzana primero fue Eva, que no sé. Pero el reloj biológico se activa más tempranamente en las hembras que en los varones. La razón exactamente no la sabemos, pero el hecho es que ocurre. Eh, y simplemente lo que sí te puedo decir es que ocurre más temprano en países como, en el área de países como nuestros tropicales, por decirlo así, que en los países nórdicos donde puede ser que sea un año después todavía. Nosotros somos, las hembras nuestras tropicales son un poquito, se desarrollan un poquito más temprano que las norteñas, el hemisferio más al norte. Y justamente pues en nuestra sociedad las niñas por lo general tienden a pensar, pues me desarrollé, es solamente porque le baja su primer periodo y en Exacto. sí es porque experimentas diferentes tipos de cambio en tu cuerpo. Es lo contrario, fíjate, cuando yo digo me desarrollé teóricamente, exactamente me refiero a eso que tú acabas de decir, que es la primera menstruación o la menarquia. Y resulta que la menarquia es prácticamente el último signo de pubertad. Ya cuando aparece la menarquia, el 70% de las muchachas ya no crecen más y ya terminaron de desarrollarse, ya terminó la pubertad de las muchachas. Entonces es importante estar pendiente porque si aparece la menarquia o empieza a aparecer mamitas y no tengo menarquia y mi hija está más chiquita que mi papá o mi mamá, es importante estar pendiente porque puede ser que no llegue a mi potencial de desarrollo, de crecimiento. Entonces es muy importante estar pendiente de estas cosas. Para nuestra audiencia, doctor, usted está mencionando un término que pues no es comúnmente escuchado y es menarquia, para aclararles a nuestra ¿Qué es audiencia la de primera qué menstruación? es. La menarquia en la hembra puede aparecer tan temprano como a los 12 años. Eh, Ahora, recuérdate, empezó el voto mamario, 3, 4 años después viene la menarquia, que es la primera regla, y ya terminó la pubertad, ¿ok? Pero puede aparecer tan tarde como a los 16 años, y eso también es normal. El rango es de 12 a 16 años y es perfectamente normal. Después de 16 años empezamos a averiguar qué pasa porque quizás no está dentro del rango y puede haber una situación que vale la pena averiguar, investigar. Entonces nosotros para eso hay todo un grupo especialista desde ginecología infanto-juvenil hasta nosotros médicos adolescentes que hacemos ese tipo de cosas. ¿Por qué suele aparecer tan tardíamente? Usted menciona que hasta los 16 años. Hay una cosa que es el reloj biológico que mencioné hace un momento, que no es exactamente igual ni va a la misma velocidad en todo el mundo. Es como una sinfonía. Hay unos chamos que van en reggaetón y hay otros que van en Beethoven. Entonces, de hecho, tú ves, sexto grado es una época interesante. Tú ves todos los muchachos de sexto grado, los adolescentes de sexto grado, que están, hay uno que se ve como si tuviera 8 años y no tiene absolutamente ni olor, ni vellitos, ni nada, y de repente hay otro que es un gigantón que ya tiene hasta un pelito, un poquito de vellos. Igualito pasa con las hembras. En sexto grado, ya en sexto primer año, ya hay muchas hembras, muchas adolescentes que ya tienen su menstruación y ya terminaron. Y de repente hay unas que no tienen absolutamente nada. Simplemente ese reloj que no anda igual. La calibración es distinta para cada ser humano. Eso no significa que esté malo ni que esté dañado, sino simplemente depende mucho de factores genéticos, de factores de donde vengo incluso, como te dije anteriormente, la gente europea y de los países nórdicos tiene un reloj biológico distinto del nuestro y eso es absolutamente normal. ¿Existe algo que pueda ocasionar un retraso en la pubertad, doctor? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa acá en Entre Noticias. Interactúen con nosotros si tienen algunas preguntas o comentarios que hacer sobre este tema que estamos abordando la mañana de hoy. Pueden hacerlo con nuestra etiqueta EN Pubertad. Ya venimos con más. Usted está viendo Entre Noticias. Casas destruidas, islas y ciudades devastadas, pérdidas humanas, consecuencias de los huracanes y temblores más devastadores del 2017. Este domingo en Reporteros analizaremos el paso de Harvey, Irma y María por Norteamérica y el Caribe. También los 2 temblores que sacudieron Ciudad de México. Reporteros, la furia de la naturaleza.
Domingo 3 de la tarde por Globovisión. Brillante y natural. Sonríe siempre. Con inteligencia cada día. Compartiendo y disfrutando cada momento. Resiste sin miedos, con seguridad. Radiante. Sé tú misma. Con Seda Queen, tan real como tú. Conoce el sabor de lo natural. Delicioso. Fresco. Y saludable. Nueva línea de jamones premium magros. Lo natural es que te guste. Andrés, 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 Andrés. Vamos todos con Andrés. Con él, Guayana Grande otra vez. Andrés, Andrés, Andrés. Vamos todos con Andrés. Con él, Guayana Grande. Andrés Velázquez. El mejor gobernador. Hay un sabor que siempre nos acompaña y al que nos sumamos con gusto. Comparte el sabor de jamón Arichuna donde quiera que estés. Lleva el orgullo contigo, disfrutando la calidad y el sabor de una alimentación nutritiva. Arichuna, hecho con calidad, sabor y sobre todo, mucho orgullo. Este sábado en la noche tendremos 3 invitados de lujo. Llega la primera actriz, Carmen Julia Álvarez, para hablarnos del monólogo Simplemente Carmen Julia. También nos acompañará vía Skype desde la ciudad de Miami la animadora del programa Suelta la Sopa, Carolina Sandoval. Y el toque musical lo pondrá el dúo del momento, La Melodía Perfecta, a pocos días del estreno oficial del tema Si te vuelvo a ver. Esto y más, este sábado a las 10 de la noche, por Globovisión. Esto es todo, es como un hijo, pues. Este carro es un hijo. O sea, este es el Chevelle de la casa y yo puedo estar en las malas, lo que sea, pero él no se vende. Yo creo que era un orgullo para los venezolanos que la Mercedes-Benz tuviera una planta original aquí en Venezuela. De hecho, se fabricaron muchos carros y este es uno de ellos fabricado en Venezuela. Desde el año 70 hasta estas alturas he tenido 66 Mustang. Este fue el que más se conservó porque era full equipo, lo manejaba mi mujer. Entre Pistones. Sábado, 10:30 de la mañana, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Interactúe con nosotros a través de nuestra etiqueta del día de hoy, EN Pubertad, para cualquier pregunta o comentario relacionado al tema que abordamos la mañana de hoy. Síganos en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb y está con nosotros en el estudio. Continúa con nosotros el doctor Ricardo Montiel, pediatra especialista en medicina adolescente. Doctor, dejamos una pregunta al aire y es ¿qué factores podrían ocasionar un retraso en la pubertad o, como comentábamos en el corte, un adelanto? Sí, el adelanto es lo más frecuente, de hecho. El retraso también puede ocurrir, por supuesto que sí. O sea, si a los 16 años no he tenido absolutamente nada de manifestaciones puberales o no viene la regla, algo está pasando y puede ser desde un problema desde el punto de vista de patologías biológicamente hablando, síndrome de Rokitansky, no sé qué, o sea, síndrome de testículo feminizante, o puede haber un problema hormonal en general que se puede manejar perfectamente. La otra causa de retraso más frecuente que existe en este momento y que estaría en el tope de la lista es problemas nutricionales. Es decir, yo necesito,
Cuando empieza la pubertad yo cambio de una bicicleta, por decirlo así, mi metabolismo cambia de una bicicleta a un carro Fórmula 1. Necesito gasolina de alto octanaje, necesito proteínas en cantidades industriales y necesito entrar en los pits por lo menos 3-4 veces durante la carrera. Me encanta ese ejemplo, doctor. En cambio, con la bicicleta, de repente no ponía gasolina. En el carro de 4 cilindros pongo gasolina una vez a la semana. Entonces, es la época del ser humano donde crecemos casi tanto o más que en la etapa fetal, la adolescencia. Entonces, por supuesto, si yo no le meto gasolina, no le meto las proteínas adecuadas y todo lo que necesito para esto, el crecimiento o el desarrollo puberal se puede atrasar. En este momento yo diría que es una de las causas más frecuentes en nuestro país, lamentablemente, porque lo hemos estado viendo a través de diferentes estudios que se realizan, tenemos chamos o tenemos adolescentes que están un poquito más chiquitos de lo que era hace 10 años, 20 años atrás, y se están desarrollando un poquito más tarde de lo que se desarrollaban. Nos estamos equiparando al reloj biológico de otros países que estaba más tardío. Ahora, como te dije anteriormente, es más frecuente el desarrollo más temprano, el desarrollo precoz. Es un poco más temprano que siempre que ocurra antes de los 8 y medio en las hembras o antes de los 9 años en los varones, es muy importante detectarlo. ¿Por qué? Si yo empiezo a desarrollarme un poquito antes, es decir, el botón mamario o el olorcito aparece antes de tiempo o mi testículo empieza a crecer, lo que dice es que yo me estoy adelantando a lo que mi papá y mi mamá me dieron de información genética de crecimiento y pubertad en general. Entonces, lo que puede ser es que yo acorto el periodo y de repente lo más importante aquí que puede ocurrir es que yo iba a crecer una talla determinada que es la combinación de la genética de papá y mamá y de repente no llego a ninguno de los dos porque crecí antes de tiempo. ¿Okay? Entonces, eso lo hemos estado viendo. Lo hemos detectado cada vez más y lo vemos menos, pero lamentablemente es una cosa que se ve con mucha frecuencia. Entonces hay que estar muy pendiente de lo que es el desarrollo precoz o la pubertad precoz, ¿okay? Para tratarla a tiempo. Afortunadamente tenemos muchas formas de manejarla. Se le dan hormonas, se retrasa la pubertad artificialmente a través de medicamentos, específicamente hormonas, y después cuando empieza a llegar al periodo que le corresponde, teóricamente después de los 8 y medio, 9 años, quitamos las hormonas y vamos haciendo el seguimiento correspondiente. Pero sí se puede manejar, gracias a Dios. Doctor, bueno, y en el corte conversábamos, pues en mi caso, pues tuve algunas series de enfermedades durante mi etapa de crecimiento. ¿Esas enfermedades suelen afectar de alguna manera el crecimiento, la talla de este niño? Por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que la buena noticia es que este tipo de enfermedades, vamos a decir cuál es la tuya. Enfermedades renales en algún momento se pueden detectar tempranamente y tempranamente es antes del año incluso. Si yo tengo un pediatra que está haciendo el seguimiento de mis curvas de crecimiento y en peso y talla, en un momento determinado cambian los percentiles, es decir, la curva empieza a detenerse o a cambiar y este pacientico pediátrico está comiendo bien y no está pasando nada ni está enfermo. Entonces dice, algo está pasando allí. Y de repente detectamos que hay una enfermedad renal, que está botando calcio, etcétera, o estaba pasando algo en el riñón, y se trata tempranamente, y lo que hace es una recuperación, un catching up de su curva de crecimiento para entonces madura, vuelves a tu curva, y como es mucho antes que la pubertad, generalmente no causa ningún problema eso. Doctor, hay algunos comentarios que nos hacen a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, las personas que interactúan con nosotros a través de nuestra etiqueta EN Pubertad. Buenos días.